Antes de la salida, antes de la crisis de la convertibilidad, por ejemplo, esa situación que la mayoría vivió, bueno, al lado de lo que recibimos, era Disneylandia. El otro día alguien me decía que hasta Moreno reconocía que se había heredado la peor situación de la historia. Se desvía la atención permanentemente, pero nosotros estamos concentrados y focalizados. Sabemos que ha pasado tiempo, sabemos que nos enteramos tarde de todo esto, pero el compromiso es total y absoluto. Nosotros no jugamos con hipótesis, no tratamos de desviar la atención, sino concentrarnos en el hecho central. Esto es decisión de ustedes, de quienes tienen capacidad de invertir en sus empresas y generar bienestar para todos los argentinos. El gobierno está haciendo todo lo posible por darles condiciones amplias de libertad y de desarrollo económico, nunca olvidando de la crisis que partimos en el mes de diciembre. Pero ahora depende de ustedes que los argentinos tengan en el futuro el bienestar económico que se merecen. El presidente lo adjudica siempre a la oposición o al Congreso, ¿no? Pero habla de degenerados fiscales. Pero él fue un degenerado fiscal con los más ricos entre los más ricos. Les perdonó y les bajó impuestos a los pavotes. Es degenerado fiscal con el RIGI, pero él no se mira, che, los jubilados no le importan. Estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo y septiembre parece poco, porque en general los acuerdos llevan un poco más, pero sí, seguro para este año. El nuevo acuerdo puede significar fondos frescos, podría significar fondos frescos, sí. Así que no, te quiero decir, soy muy optimista con el futuro político y creo que las próximas elecciones las vamos a ganar con comodidad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos en vivo hasta las 21 horas, en un día que fue muy pero muy movido desde el punto de vista del mercado financiero, en lo económico en el día de hoy. El dólar blue en 1.465 pesos, los dólares financieros por arriba de los 1.400 pesos. Y sobre todo una serie de desinteligencias nuevamente con el ministro de Economía y el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía salió hoy temprano en una radio a hacer distintas declaraciones. Para mí la más relevante es que vuelve a descartar, a negar, con otras palabras, cada vez usa palabras distintas, una devaluación. Esta vez dijo, Argentina va a estar inevitablemente más cara en dólares en los próximos 12 meses. Lo que quiere decir con eso es que va a seguir el esquema de 2% mensual del dólar oficial y que él no cree que se vaya a ampliar la brecha cambiaria y que en todo caso, habla más inflación en dólares. Es decir, que la inflación será por algunos meses mayor al dólar y eso va a generar una Argentina más cara en dólares. Obviamente es una forma de negar una devaluación y obviamente todo ministro de Economía niega la devaluación. Es más, yo diría que si aprendiéramos algo de la historia, los ministros de Economía no debieran hablar de ese tema, porque es raro que un ministro de Economía esté en el último mes, creo que esta es la octava o novena declaración, diciendo de que no va a devaluar. Es decir, cuando un ministro de Economía está hablando permanentemente del tema, bueno, no hace más que poner el tema en el centro de la agenda. Y el tema está en la agenda del Fondo Monetario, de los bancos de inversión, de los inversores financieros locales e internacionales, entre otras cosas porque efectivamente el gobierno ha tenido un plan
que ha servido para estabilizar en una primera etapa, y cuando todos estaban esperando la segunda etapa, bueno, el gobierno dice, seguimos como estamos. Es decir, seguimos con el crawling peg del 2% mensual y el esquema en el cual el 20% de las exportaciones se liquidan en el dólar financiero para mantener alrededor de 1.400 pesos el dólar financiero y no se vaya más alto, y el resto en el oficial. Y todos se preguntan, y bueno, ¿y cómo acumula dólares el Banco Central? ¿Cómo acumula reservas, dólares, el Banco Central hacia adelante? Cosa que no ha podido hacer en el último mes y medio, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tiene un cronograma de vencimiento de deuda en dólares a partir del año que viene muy grande. Y obviamente Milei ha dicho que una de las premisas absolutas de su gobierno es que no va a haber una reestructuración, no va a haber un default, sino que va a bajar fuerte el riesgo país para que la Argentina pueda abrir el cepo y en algún momento refinanciar su deuda en dólares y despejar ese fantasma del default a partir del año que viene. El problema es que en este contexto el riesgo país sigue cercano a los 1.500 puntos y el gobierno no se inmuta, dice vamos por este lado. Otra de las declaraciones de Caputo en el día de hoy, bueno, tuvo que ver con esto que les decía, es decir, diciendo que todos los economistas vienen pronosticando una devaluación que no va a ocurrir. Mira. Van a tener que devaluar. Sí, a ver, son los mismos que lo vienen diciendo desde que asumimos, ¿no? Hay una cosa que nosotros nos sorprendemos en economía, que es... Economía es una de las pocas profesiones que uno puede errarle y seguir hablando con casi la misma autoridad. Es genial. Porque vos sos abogado, perdés todos los juicios, no te contrata más nadie. Sos médico, operás mal, no te contrata nadie. Acá los economistas pueden decir cualquier cosa y arrancan siempre de cero, con la misma autoridad, como si estuvieran hablando. Entonces, lo mismo que desde que anunciamos el plan, decían que la inflación iba a ser 30 y 20, o sea, 30 en diciembre, 30 en enero, 20 en febrero, que por supuesto fue significativamente más baja, ¿no? Después que no podía bajar de 10, cuando la bajamos a 8 decían no, pero el piso es 7, bueno, al mes siguiente se fue a 4. ¿Puede dar abajo de 5 mañana el dato de junio? Yo espero que sí, yo espero que quede abajo de 5, sí, esa es la expectativa. 4.7, 4.8 por ahí. Sí, y el índice general y la inflación núcleo, porque recordemos... Esa es la que juega, ¿no? Sí, porque recordemos que hubo suba de tarifas, y esas son cosas de una sola vez, entonces hay que mirar la núcleo. Sí. La núcleo yo creo que debería empezar con 3, sí. Bueno, ahí está el ministro de Economía, Luis Caputo. Dejemos de lado el tema de en economía poder cerrarle y arrancar de cero con la misma autoridad, a diferencia de otras profesiones, los médicos, los abogados que pierden todos los juicios. Dejemos de lado porque también en economía está ocurriendo algo insólito, que es que no solamente podés cerrarle en la opinión, sino también en la ejecución. Recordemos que tanto Caputo como Sturzenegger fueron claves en el gobierno de Mauricio Macri. Los dos fueron presidentes del Banco Central, Caputo fue ministro de Finanzas. El gobierno de Mauricio Macri eclosiona por una crisis cambiaria y financiera con 2 años de recesión y devaluación permanente. Y obviamente había algún responsable económico de todo eso. Bueno, ha sido el presidente Milei, que es el que verdaderamente tiene la expectativa, el que los baña en el agua bendita de la redención y les permite tener una segunda oportunidad. Pero dejo de lado eso porque yo creo que la expectativa acá no la generan ni Caputo ni Sturzenegger, que obviamente en su momento no generaban expectativa cuando se fueron, ni en los mercados ni en la gente, sino que la expectativa la genera Milei, el presidente que efectivamente nunca gestionó, que ha ganado una elección con el 56% de los votos, que tiene un discurso muy promercado y que todos dicen, y bueno, y a ver si esta vez la acierta. Entonces, es por lo menos extraño que el presidente esté poniendo todo su capital político
en Caputo y que Caputo se esté peleando con el FMI o con los economistas y demás, cuando le están dando una oportunidad única, que es ver si esta vez la acierta después del fracaso de la última gestión con Mauricio Macri. El otro asunto que llamó la atención en el día de hoy es que Caputo volvió a decir que se habían iniciado negociaciones con el Fondo Monetario para conseguir fondos frescos, que no podía dar una fecha, que por ahí para septiembre era muy apresurado, pero que antes de fin de año se iba a conseguir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario con fondos frescos. ¿Esto qué significa? Dólares para recomponer las reservas del Banco Central, que hoy están en menos 2.000 millones de dólares. Son todavía negativas. Massa las dejó con Alberto Fernández en menos 11.000, menos 12.000 millones de dólares. Hoy están, después de los pagos que se hicieron esta semana a bonistas privados, en menos 2.000 millones de dólares. Bueno, esta es una temática permanente de Caputo, que dice que para abrir el cepo y continuar el programa económico hace falta que el Fondo Monetario ponga un préstamo adicional. La Argentina tiene una exposición de deuda con el Fondo Monetario de 45.000 millones de dólares. Vencen en los próximos 3 años con el FMI 13.000 millones de dólares. Obviamente el fondo lo que va a hacer, por lo menos, es refinanciar esa deuda. La Argentina no le va a pagar los próximos 3 años al FMI, pero Caputo está diciendo que el fondo suba la exposición con Argentina, que en vez de darle 45.000 millones de dólares, que le dé 10.000, 15.000 millones de dólares más a la Argentina y que la Argentina termine debiéndole al FMI 60.000 millones de dólares. Esto es una discusión política que nadie sabe si Washington está dispuesto a hacerlo, sobre todo en medio de un proceso electoral, y hay que ver si llega Trump a partir de enero del año próximo, si destraba esa situación. Ahora, lo llamativo es que en el día de hoy, en el que Caputo decía, iniciamos las negociaciones y ya estamos en las tratativas de un nuevo acuerdo por fondos frescos, salió Juli Kozak, que es la vocera del FMI, que habla todos los jueves, obviamente, para la prensa internacional, y con el caso argentino, fíjense lo que dijo textualmente, es decir, desmintiendo al ministro de Economía. Dijo, seguimos dentro del marco del mecanismo del Extended Fund Facility, que es el acuerdo que tiene la Argentina actualmente con el FMI. El personal técnico mantendrá conversaciones sobre posibles mecanismos nuevos una vez que las autoridades lo soliciten formalmente, y a esta altura no hay un calendario específico para las conversaciones. Lo que dice es que la Argentina todavía no ha solicitado formalmente el inicio de negociaciones por un nuevo acuerdo. Lo dice esta funcionaria, que es la vocera del FMI, pero además es una economista que ha estado involucrada con el caso argentino, que conoce bien el caso argentino. Y no solamente eso. Es decir, cuando el ministro está diciendo, bueno, quédense tranquilos que ya está el paraguas del FMI, que yo creo que hoy no es paraguas de nada, la Argentina debe generar su propia política económica y su propia credibilidad en base a su política económica y la capacidad que tenga esta economía de generar dólares. Si le dieron 45.000 millones de dólares a Macri en su momento con Caputo y el mercado se lo llevó puesto, imagínense que la Argentina no puede apostar a esperar los 10.000 millones de dólares del FMI esta vez, sino que debe dar vuelta la situación en base a las expectativas que genere el gobierno y la política económica de Milei. Pero Juli Kozak, la vocera del FMI, también salió hoy a respaldar a Rodrigo Valdés. ¿Quién es Rodrigo Valdés? Es un economista chileno del MIT, un economista muy reconocido, muy ortodoxo, que es el jefe del director del Departamento Occidental, es decir, él es el economista más importante del FMI para toda la región de las Américas, donde está la Argentina. Y es el que decide dentro del staff técnico cuál debería ser la política económica de la Argentina. Algunos lo ven como el responsable del último informe, donde dijo que la Argentina tenía un atraso cambiario que se había profundizado y que la Argentina debía ir a una competencia de monedas en la cual el peso fuera la única moneda de curso legal y se usara para pagar impuestos, diferente a lo que piensa Milei, que la Argentina tenía que ir a un régimen de flotación cambiaria, no de tipo de cambio fijo, como Perú o Uruguay, es decir, el que puso sobre la mesa un programa económico que parece ser distinto al que quería Milei o el que Milei decía en campaña. Milei salió días pasados muy fuerte a decir que había un economista infiltrado por el comunismo o por la izquierda dentro del FMI. Y todos vieron que apuntaba a Rodrigo Valdés, porque dijo que era un economista que había participado del Foro de San Pablo. En realidad, Rodrigo Valdés había sido el ministro súper ortodoxo de Michelle Bachelet, una presidenta de centroizquierda de Chile, pero Chile tiene parámetros distintos a los argentinos, y Rodrigo Valdés había sido el ministro ortodoxo de
Michelle Bachelet, que formaba parte del Foro de San Pablo, donde está la comunidad de la progresiva, de la izquierda latinoamericana. Ahora, Milei acusando de que el FMI había sido infiltrado por comunistas, porque le plantearon objeciones al programa económico. ¿Qué dijo hoy Juli Kozak? Eso que están viendo. Es importante señalar que la directora gerente, es decir, está hablando de Kristalina Georgieva, tiene plena confianza en Rodrigo Valdés y en el equipo de altos directivos. Es decir, el FMI diciendo no solamente no vamos a desplazar al jefe del Departamento Occidental, Rodrigo Valdés, como había insinuado el gobierno argentino, sino que vamos a confiar en lo que nos diga de lo que está pasando en la Argentina. En este panorama, hoy después de que habló el ministro y de que salió el FMI a aclarar algunas cosas, bueno, vimos lo que vimos. Digamos, el dólar financiero presionado, el dólar blue un poquito para arriba y sobre todo las mismas dudas desde el punto de vista de los mercados financieros, ¿no? El riesgo país ahí en un nivel muy elevado. Ahora va a hablar Javier Calvo de Milei viajando a Estados Unidos y esta agenda tiene que ver con ver a inversores financieros y discutir estas cosas. Ya está en nuestros estudios Luciano Laspina, que es economista, es diputado del PRO y en algún momento fue o iba a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich si Patricia Bullrich hubiese quedado en carrera en la elección presidencial. Gracias por venir, Luciano, como siempre. Un placer, Maxi. Gracias por la invitación. Bueno, vos hace un mes y medio sacaste una columna fuerte, digamos, en uno de los principales diarios nacionales, diciendo que el plan Caputo había funcionado en una primera etapa, pero que se había agotado. Y que era necesario hacerle un service, marcar una segunda etapa, porque si no el riesgo, más allá del dólar y todas esas cosas, era una prolongada recesión. ¿A qué te referías? Bueno, me refería que un poco lo que vos explicabas, el plan Caputo fue muy ingenioso en evitar una devaluación, inflación, una espiral de devaluación e inflación al principio. Tomó muchas medidas, la continuidad del cepo cambiario, la contracción monetaria, un gran ajuste fiscal, por supuesto. Y eso le permitió al gobierno de Milei precisamente estabilizar rápidamente la inflación a costa de una gran recesión, a costa de un principio de atraso cambiario, una caída fuerte del tipo de cambio real, y a costa de una gran emisión de deuda pública, porque recordemos que al Banco Central hay dos formas, digamos, de alguna forma de sanearlo. Una es con la inflación, porque eso licúa los pesos que emite el propio Banco Central, y la otra es, como ha hecho el gobierno, emitiendo deuda, los bopreales, la deuda del Tesoro, para rescatar pesos y darle los pesos al Banco Central y quedarse con más deuda. Hoy acaba de sacar un decreto nuevo donde le saca la deuda remunerada, que son los pases pasivos estos que operan con los bancos, y se la lleva al Tesoro como deuda, con lo cual ahora hay que pagar los intereses que se abonan a los bancos, lo va a tener que pagar el Tesoro. Todo eso le pone una más presión al programa financiero. Entonces lo que yo planteaba es, y este fue un poco mi advertencia de aquel momento, creo que la continuidad de esta estrategia le deja más costos que beneficios hacia adelante, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que yo planteaba. Y un poco se empezó a ver, digamos, los mercados se empiezan a esperar una salida del cepo, empiezan a preocuparse por la apreciación del tipo de cambio. Y yo creo que en la lógica del gobierno, y esto un poco responde la pregunta a tu editorial, quizás si el único objetivo tuyo es bajar la inflación, el cepo y la tablita cambiaria son consistentes, digamos, porque en la medida que vos no tengas una crisis de reservas, después podemos discutir si puede haber una crisis de reserva o no. Bueno, obviamente con el dólar oficial va a seguir la inflación planchándose a costa de una gran recesión y vas a poder refinanciar la deuda local, que fue un poco lo que creció fuerte en estos meses, sin ninguna turbulencia. Entonces, a lo mejor, quizás nuestra óptica es diferente. Nosotros queremos forzar a que el gobierno pase una segunda etapa de superación del programa, donde de alguna forma madura, sale a mar abierto, empieza a flotar la moneda, empezamos a bajar la inflación sin reprimir ni el tipo de cambio, ni los bonos, ni nada. Y quizás el gobierno dice, no, yo no quiero jugar ese partido, yo quiero bajar la inflación. Me votaron para eso. Esperamos un segundito, porque ahora te voy a preguntar entonces si efectivamente vos crees que puede tener éxito, digamos, lo que está planteando en este momento Caputo y está reforzando Milei. Me llama urgente el móvil, que está en este momento en Wilde. Ahí está nuestro colega, Diego de Nicolás. Diego.
¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, aquí se han concentrado vecinos, no solamente de esta zona de Wilde, sino también de distintas zonas del conurbano bonaerense, y está comenzando en estos momentos una marcha reclamando justicia por Bastián, este pequeño de 10 años, quien muriera luego de quedar en medio de un tiroteo aquí a la salida de un club de barrio. Recordemos que en la jornada de ayer salía junto a su mamá luego de jugar al fútbol y allí fue alcanzado por varios disparos, luego llevado a un hospital y falleciendo durante las últimas horas. Como escucharás, con las palmas la gente está pidiendo justicia, y ahora, Maxi, esta marcha que se concentró en el mismo lugar en donde ocurrió el hecho en la jornada de ayer, ahora van a comenzar a marchar aproximadamente entre 5 y 6 cuadras hasta el comando de patrullas de aquí de la zona de Wilde, en el partido de Avellaneda, porque están reclamando justicia por un lado y más seguridad por otro, Maxi. Bueno, nos llamás ahí, en cualquier momento ahí volvemos, y tiene Martín Angulo información adicional sobre esa investigación, un caso terrible de inseguridad en Wilde. A ver, quiero enganchar lo que estamos hablando, y yo te había dicho si tiene posibilidad de tener éxito o no, pero quiero que veas ayer el presidente hablando de un banco golpista. Digamos, un presidente que cree en la mano invisible del mercado, pero antes eran las prepagas, ahora es un banco, antes las empresas alimenticias. Fíjense lo que decía Milei, de que lo que pasó con los mercados, el dólar, es que había una entidad financiera que había hecho golpismo económico. Casi rememorando, digamos, un gobierno que estuvo hace poco tiempo antes de que asumiera Milei. Me parece que veía fantasmas en todos lados. A ver. Este tema, que parecía una abstracción, hace unos días ustedes vieron lo que podía causar, pero dada la fuerte posición que nosotros tenemos en las cuentas del Banco Central y nuestra posición de caja en el Banco Nación, pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. Bueno, eso dijo Milei, que tengo entendido que lo va a ratificar el tema, pero hoy Caputo salió a relativizarlo, dijo que habló con ese banco, que es uno de los bancos, tal vez el banco más grande hoy, de capital nacional, y dijo el ministro de Economía, Caputo, dijo, ellos en realidad hicieron la operación por buenas razones, es decir, vendieron títulos de deuda pública en pesos, ejerciendo los puts del Banco Central, y el Banco Central emitió, creo que 2 billones de pesos, para comprarle esos títulos públicos. Y Caputo dijo, ellos en realidad hicieron la operación por buenas razones. Entendieron perfectamente lo que habíamos anunciado y consideraron que la inflación va a colapsar. Como tenían bonos que ajustan por inflación, decidieron salir a vender esos bonos porque la inflación se destruye. Es decir, es raro. El ministro de Economía ve una conspiración, perdón, el presidente ve una conspiración, dice, hay un banco golpista, empieza con un... Y el ministro de Economía dice que habló con el directivo del banco y que le explicó, y entonces que era perfectamente racional, y que es más, era una operación lógica en la racionalidad económica del sistema financiero. Por eso vuelvo a tu pregunta. Ahora era el banco golpista, la semana pasada era el zurdo, el comunista infiltrado en el FMI que atentaba contra la Argentina. ¿Vos qué ves respecto a este rumbo que está planteando el gobierno? Veo que el gobierno enfrenta, digamos, su primera crisis de mercado, digamos, porque la primera que tuvo la evaluación era la heredad del gobierno anterior. Ahora son sus políticas las que están siendo sometidas al estrés del mercado, al escrutinio del mercado, y lo está tratando de digerir, digamos, o sea, de ser el campeón mundial del capitalismo, dar charla por todo el mundo y ahora sube el dólar blue, hay como una cosa que por ahí no le cierra, digamos, al gobierno. Y bueno, el mercado hace un mes que está en crisis, porque esto empezó cuando el riesgo país estaba a 1100, después primero era la ley base, después la ley base no fue, después... Entonces hay dudas más de fondo, y creo que la verdad es que uno no se puede enojar con el mercado. Esto pasaba con el kirchnerismo, se enojaba con el mercado cuando subía, cuando bajaba. Los puts, hay que decirlo, los puts son un contrato. Nosotros el año pasado nos opusimos cuando el gobierno anterior empezó a utilizar ese mecanismo que los bancos pedían para poder tomar más deuda pública y tener liquidez en caso de emergencia o en caso de necesidad o en caso de voluntad, digamos, de ejercer la liquidez. Nosotros nos opusimos porque sabíamos que podía generar alguna volatilidad. Ahora este gobierno la continuó. Emitió deuda en pesos. Emitió deuda en pesos, alargó y le dijo a los bancos, bueno, te voy a colocar un put,
para que vos puedas alargar. Entonces, es un contrato que firmó este gobierno. Entonces, vos cuando alguien lo ejerce, no podés retractarte. Si lo hubieran heredado por ahí políticamente, te digo, tírale tierra, pero lo hiciste vos. Entonces, primer punto, eso ya es una inconsistencia. Segundo punto, digamos, la verdad que todos sabemos que son las reglas de juego con la cual el mercado se mueve, pero este ejercicio del put, que fue el día del lunes, digamos, no tiene absolutamente ningún impacto sobre la volatilidad que empezó ese mismo lunes a la misma hora que se estaba ejerciendo el contrato, que, digamos, se devenga 48 horas después. O sea, la crisis no fue por eso, obviamente, y creo que Caputo en alguna forma rectifica lo que dijo el presidente. Y bueno, me parece que es mejor reconocer un error que no reconocerlo. Te dejo picando si lo que está haciendo hoy Caputo es lo que hubiese sido el programa económico del PRO, digamos, en caso de haber ganado la elección Patricia Bullrich. Es decir, hubiese sido, más allá de los detalles, el programa económico del PRO o de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio. Bueno, hay reformas que sí, la parte de reformas micro, Federico Sturzenegger venía trabajando muchas de ellas para el equipo de Patricia Bullrich que yo integraba desde un principio, esto se habló y él iba a ser el encargado de estudiar esos temas. Desde el punto de vista de la estrategia macro te diría que no es exactamente igual. Obviamente había que atacar los grandes problemas que tenía Argentina, el equilibrio, el déficit fiscal, el déficit del Banco Central y toda esa deuda enorme. Nosotros teníamos pensado una secuencia distinta, una secuencia que quizás hubiese sido un poco menos recesiva, quizás más inflacionaria, digamos, no hay que decirlo, pero que tenía básicamente dos etapas muy diferenciadas. Una primera etapa digamos, en la cual uno barría la mugre debajo de la alfombra, sacaba la mugre debajo de la alfombra, básicamente la corrección fiscal, la corrección tarifaria, la corrección de la deuda del Banco Central, por determinadas formas, y una segunda parte donde se ponía la estabilización de shock. Digamos, todas las experiencias exitosas de estabilización de Latinoamérica, te diría la convertibilidad también en el 91, el plan real en el 94. Una etapa de sinceramiento y otra etapa de estabilización. Una etapa de sinceramiento que suele ser muy inflacionaria, quizás menos recesiva, ahora voy a explicar por qué, y después una estabilización de shock. Digamos, para que en la estabilización de shock no hay más aumento, ni de tarifas públicas, ni de combustible, o sea, ni vos haces todo antes, incluso salir del cepo, para que la gente lo entienda. Digamos, bueno, Uruguay en 1990 pasó por lo mismo, Brasil antes del 94, Argentina 89-90 con un montón de crisis, el plan Bonex hizo un montón de cosas porque no tenía un programa bien secuenciado y fue tropezando hasta llegar al 91 a la convertibilidad. Nosotros hubiésemos hecho esas dos etapas diferenciadas y nuestra idea era llegar a mitad de año, digamos, ya con el plan de estabilización sobre la mesa, que fuera un plan, digamos, en el cual Argentina empezaba, digamos, ya con el cepo, las tarifas alineadas, parte de la corrección fiscal y parte de la corrección del Banco Central, a poner sobre la mesa un régimen monetario y cambiario consistente en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitiera ir bajando la inflación gradualmente con equilibrio fiscal, como han hecho todos los países. Perú a partir del 93, el intento de Macri 2016-2017, que fracasa por la falta de corrección fiscal y la mega emisión de deuda que se generó por ese motivo. Bueno, esa era un poco nuestra idea, era secuenciarlo. Esto hubiese tenido costos y beneficios. Quizás el costo es que hubiese sido más inflacionario al principio, pero hubiese sido menos recesivo. Y el beneficio es que ya, digamos, hubiésemos entrado en una estabilización más de shock, quiero decir, sin cepo, y con un ancla monetaria y cambiaria bien definida, probablemente en esta segunda mitad del año. Ahora el gobierno es como que hizo una gran corrección, pero al mismo tiempo intenta bajar la inflación, y eso lo logró mediante el cepo cambiario y el ancla cambiaria, y eso le genera un daño colateral, que es empezar a acumular problemas hacia adelante, que es la emisión de deuda corta del Banco Central y del Tesoro, y la apreciación cambiaria. Es como que la Argentina se vuelva cara en dólares nuevamente. Se vuelva cara en dólares, porque tenés una tablita cambiaria. Es más barato comprar afuera que comprar en la Argentina. Exactamente, porque tenés una tablita cambiaria que estás usando para bajar la inflación. Ahora, y no puede ser que Milei haya dicho, bueno, y me la juego toda de una, porque por ahí, si hago el sinceramiento, aumentan todas las tarifas, sigue subiendo el dólar y demás, y la inflación no baja más rápido, y bueno, pierdo mucho capital político, y me la juego de una, y a ver si sale y que todo converja. Milei está diciendo, esta semana lo dijeron Caputo y Milei, nuestro objetivo es que la inflación vaya convergiendo a cero, y que en algún momento, bueno, tal vez haya tipo de cambio fijo, que ya no haya más devaluación. Sí. La idea es que, obviamente, la idea del gobierno, y sigue insistiendo en eso, es que el tipo de cambio paralelo converja al oficial en algún momento,
a este ritmo de devaluación. Es decir, que a fin de año esté todo a 1.000 pesos. Exactamente, exactamente. ¿Y vos la ves? Eso tropieza con dos cosas, Sí. digamos, que son los temas de los cuales, uno de los temas de los que habla el gobierno y uno de los que todavía no habla. El que habla el gobierno es el atraso cambiario, porque no solo vos tenés que tener equilibrio monetario, o sea, lo que determina el tipo de cambio. El presidente habla mucho de equilibrio general, pero en general, cuando piensa esos modelos de equilibrio general, está pensando en economías cerradas. Hay un precio relativo clave para el equilibrio general de una economía abierta, que es el tipo de cambio real, de equilibrio, decimos los economistas. ¿Qué es el tipo de cambio? El dólar. Si el dólar está muy atrasado y no tenés inversión extranjera directa, si no tenés algo, bueno, probablemente tengas una recesión, ¿no? O sea, es como que hay como cierta relación, es un tema complejo de abordar, pero... No, pero la gente entiende, si es más barato tomarte, no sé, un café en Madrid o en Europa que en el Gran Buenos Aires o comprar en el supermercado... Exacto. Bueno, entonces faltan dólares y la economía corrige en términos reales, digamos, o sea, salta el precio, a veces genera inflación y a veces no genera inflación, como pasó en el 2002, que saltó 400% el tipo de cambio y la inflación fue 40%, porque había que hacer un ajuste externo muy grande. Entonces quiero decir, hay una primera duda, si ese tipo de cambio real es consistente con los dólares que vos decías tiene que acumular Argentina para pagar sus compromisos. Probablemente dentro de 10 años no, dentro de 5 años esté vaca muerta a pleno, el litio, todo, bueno, el dólar va a ser más bajo, pero es como si vos me decís... Como en Uruguay. Claro, es decir, yo puedo correr la maratón de Nueva York, sí, dentro de 6 años cuando entrene, por ahí la corro, pero hoy si me decís no puedo. O sea, entonces, esto es lo mismo con el dólar. O sea que hay un tema, yo creo que el mercado mira eso y dice, che, bueno, vos podés tener el dólar 1 a 1, poner lo que quieras, pero lo que yo te estoy pidiendo es una corrección real, no nominal. Y segundo tema es la deuda del Tesoro. Con 1.500 puntos de riesgo, la deuda local no puede costar lo que vale. Tiene que ser mucho más barata, o sea, que suba la tasa de interés. Y si sube mucho la tasa de interés, eso le genera un problema fiscal al gobierno. La otra alternativa es generar un carry trade para que no suba la tasa de interés, que es que salte el tipo de cambio. Entonces, tampoco es que vos necesariamente podés evitar una crisis cambiaria. México 94, explotan los tesobonos, incluso Argentina 2018 en parte, empieza la corrida, primero contra la LELIQ, después contra los bonos, y eso te lleva al tipo de cambio. O sea, no es solo un problema de ancla monetaria, hay otros precios que juegan. Ahora vamos a hablar un poquito del viaje de Milei, tenés toda la información. Bueno, atención, a ver, La Spina, ¿qué debiera para vos hacer Caputo, el ministro de Economía, en los próximos meses, digamos, para lograr que la economía siga bajando la inflación y al mismo tiempo recupere nivel de actividad? Yo creo que siempre en economía hay que ir optando por caminos alternativos. Me parece que hay que aprovechar sobre lo que se construyó, no enamorarse de los éxitos antes de que los éxitos sean sustentables, me refiero a la inflación en particular. Es cierto, si vos, Max, querés solo como objetivo bajar la inflación y te bancás la recesión, el atraso cambiario, la brecha cambiaria, y querés que convivir con eso, digamos, va a ser un negocio a corto plazo, pero a mediano plazo no va a ser un negocio. Entonces, yo creo que el gobierno ha logrado un ancla fiscal que es consistente, ha hecho un saneamiento del Banco Central, que bueno, tuvo sus costos, porque tiene más deuda que renovar ahora, el Tesoro, etcétera, pero que tiene que aprovechar esas dos anclas para animarse a salir del cepo. Y dar la batalla, digamos, sin cepo cambiario, para construir la credibilidad en la moneda, en el peso, con las reglas de funcionamiento de los países normales, digamos, ¿no? Mi impresión es que, y esto bueno, es una decisión muy complicada, digamos, porque si la salida del cepo viene con un nuevo salto evaluatorio y la inflación, ya ahí el costo político recae solo sobre el gobierno, pero quizás sea mejor hacerlo ahora que hacerlo más adelante. Obviamente el gobierno sigue apostando al plan A, que es que la brecha baje a cero, que después la credibilidad y el ingreso de capitales permitan mantener el tipo de cambio y salir del cepo casi sin darnos cuenta. Digamos, sacar así un día, sacar el moño y decir, bueno, no hay más cepo, pero nadie corre al dólar, nadie más bien entra más, sobran dólares que faltan. Pero me parece a mí que ya la estrategia de seguir por este camino, a mi juicio, tiene más riesgos que beneficios. Entonces, nada es fácil en economía, o sea, se heredó una situación catastrófica, el gobierno la está manejando como puede. Lo que no hay que poner son los egos y la política por encima de las decisiones estratégicas, porque esto puede complicar al gobierno más adelante, digamos, ¿no? Todos queremos que le vaya bien. ¿Los egos de quién? ¿Del ministro de Economía? Bueno, de poco los que toman decisiones, digamos, esta idea de, digamos, de alguna forma ya salir a dar cátedra de desinflación cuando recién estás empezando, digamos, esto es un camino largo, o sea, bajar. Pensá que estamos recién ahora en niveles de inflación que son parecidos a lo que teníamos digamos, cuando empezó este drama el año pasado, digamos, ¿no? Después se aceleró mucho más. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay una pelea todavía que dar,
Y a lo mejor no se puede decir que se logró en 6 meses. Por ahí se necesita 1 año, 1 año y medio. Y los argentinos lo van a entender. Así que mi recomendación sería esa, humildemente, digamos, cada uno construye su camino. Creo que hay que hacerse adulto, empezar a construir una moneda nacional. Para eso hay que acompañar a otras cosas. Sí, por ahí un programa con acuerdo con el fondo, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para decir, este Banco Central es independiente con estas reglas. Y empezar a bajar la inflación de manera consistente, sin represión, digamos, sino con libertad, que es lo que el gobierno habla, libertad de mercado, libertad financiera, libertad cambiaria, sin la penal cambiaria que todavía rige, con libertad construir una reputación, una moneda argentina. Las pilas, gracias, como siempre, muy amable. A ver, un datito político que generó hoy mucho revuelo. Si yo te dijera que diputados libertarios apoyaron a Kicillof, vos me dirías, tomaste algo que te cayó mal. Si yo te dijera que diputados libertarios no solamente lo apoyaron a Kicillof, sino que lo apoyaron en la creación de una nueva empresa pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, me dirían, no, ¿qué pasó? Bueno, pasó eso. Anoche, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 8 diputados que ingresaron a la Cámara en la lista de La Libertad Avanza votaron a favor de la creación de la empresa bonaerense de emergencia en salud. Una empresa pública, una suerte de SAME, pero con formato empresarial del Estado bonaerense. Este bloque se partió hace unos meses cuando justamente Milei avanzó con un acuerdo con el PRO, con Patricia Bullrich, con un sector de Juntos por el Cambio, y este sector se abrió. Pero es el más nutrido grupo de diputados libertarios que hay en la Cámara de Diputados bonaerense, que está dividido esa lista, esa antigua lista de La Libertad Avanza, en 4 diferentes. ¿Sabés qué es lo más llamativo? Sí. Que el armador de esa lista se llama Sebastián Pareja y es el mismo armador que hoy está con Karina Milei construyendo La Libertad Avanza en el territorio bonaerense. Un último dato hoy importante con lo que pasó en el caso Lohan. Sí, finalmente el gobierno recibió al papá de Lohan, a José Peña, no el presidente Milei, como la familia estaba pidiendo, lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hoy a la mañana tuvieron una reunión en una de las sedes del Ministerio de Seguridad, estuvieron por poco más de 1 hora, después los dos dieron una conferencia de prensa, hablaron de la causa, el papá de Lohan agradeció el apoyo que estaba recibiendo, que tenía la esperanza y que creía que su hijo estaba vivo y que iba a aparecer. Patricia Bullrich habló poco de la investigación, pero dijo que el presidente Milei por el momento no va a recibir a la familia, que cree que mientras esté en investigación el expediente no tiene nada para aportar y que sí va a recibirlos una vez que finalice y que espera que sea, por supuesto, con un final feliz con la aparición de Lohan. Bien, y hoy hubo una marcha acá también. Después, a la tarde, a las 2 de la tarde en el Obelisco, una marcha, estuvo también el papá de Lohan, con Mariano, uno de sus hijos. Se acercó la gente para apoyarlo, tuvo una descompensación, tuvo que ser internado, pero también por primera vez las marchas que se están realizando a diario en Corrientes, en las distintas ciudades. ¿Está encausada la causa Avanza? La causa todos los días tiene novedades. Hoy se conoció que se encontró información que podría ser útil en los teléfonos celulares de algunos acusados. Hay un dato que aporta que en alguno de los teléfonos se encontró pornografía infantil y búsquedas en páginas web vinculadas a pornografía infantil. Son datos que van nutriendo al expediente. Lo central, que es el hallazgo de Lohan, todavía en la causa no está. Bien, gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau, pásenla bien.